Bienvenidos a este podcast de Humanidades Críticas, Pensares y Decires. Hoy tenemos la alegría de reunirnos para conversar sobre historia, sobre memoria, también, ¿por qué no decirlo?, también sobre metodologías que se pueden utilizar para analizar estas temáticas. Tenemos por acá a dos estudiantes, a dos grandes intelectuales. La primera es Dana Villatoro, que es nuestra estudiante de la Universidad Landívar eh, de Relaciones Internacionales. Tenemos también a Cindy Bog, que es estudiante de Antropología de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tenemos al padre Ricardo Falla, que es un antropólogo, y tenemos a Arturo Taracena, que es un historiador. Mi nombre es Marlon Urizar, soy también profesor en la Universidad Rafael Landívar, profesor de filosofía. Estamos acá reunidos porque queremos un poco escuchar un poco sobre la experiencia que han tenido, digamos, tanto el padre Falla como Taracena, de la investigación que han hecho sobre la historia, sobre la memoria, sobre la antropología, sobre la identidad, digamos, en estas décadas recientes. Eh, Como actividad en algunos de los cursos también que hemos llevado durante este semestre para prepararnos para esta actividad, hemos también visto algunos textos, ¿verdad? Entre ellos, de Arturo Taracena, hemos leído la introducción al libro John Sosa, Historia del MR13 en Guatemala y México, y Memoria y Conflicto e Historia. Del padre Ricardo Falla hemos leído Escribiendo de Memoria, Significado del agua en el Popol Vuh y Yo lo vi todo. Entonces, la dinámica que vamos a seguir básicamente es que se van planteando preguntas y podemos ir haciendo, digamos, algunos comentarios. Escuchamos también a tanto al padre Falla como a Arturo Taracena, también en las reacciones que tengan sobre las preguntas. Le quiero pedir entonces, por favor, a Dana que inicie, por favor, con esta dinámica. Muy bien. Pues se tiene la idea de que la historia solo se encuentra para llenar libros y que solo podemos pues abocarnos a los libros cuando queremos saber de historia, ¿no? Pero ustedes demuestran en sus textos que pues es más, el impacto es más profundo y que es muy esencial comprenderla desde su raíz. Entonces, partiendo de esta idea, quisiera saber, en la actualidad, ¿cómo puede un ciudadano común convertir sus propios recuerdos y memorias en una resistencia civil que proteja su dignidad? Bueno, yo diría que, empezando por lo último, la ciudadanía puede ser individual y los indígenas nos han demostrado que es colectiva también. Y es algo que la sociedad guatemalteca debería de reflexionar profundamente, ¿no? No solo soy yo frente al vecino o en una elección, etcétera, en el aula, ¿verdad? Sino que hay una posición ciudadana colectiva. Y creo que quedó muy claro en los últimos años en la sociedad guatemalteca, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo otro, de que la ciudadanía no se reduce a votar cada 4 años, ¿verdad? Sino que la ciudadanía es expresarse en los intereses de la zona en la que uno vive, de la ciudad en la que uno vive, a la comunidad en la que uno pertenece, el colegio, esto y lo otro. Y eso es muy importante, hacer ejercicios de ciudadanía que en este país falta muchísimo porque está reducida a que tenemos derecho a votar. Eso realmente, así se consigue la ciudadanía en los últimos, en todos los tiempos en Guatemala, ¿no? Y en cuanto a la historia, el problema es que la historia está ahí, es decir, los pueblos tienen historia, ¿verdad? La humanidad tiene historia, los países tienen historia, ¿no? Que uno trata de ponerlas en libros para que la gente recuerde, reflexione y todo, pero la historia es algo vivo, algo que se va dando de alguna manera. Y sí, me parece muy importante que el señalamiento tuyo de que insistas en la dignidad, ¿verdad? Pero no se trata nada más la dignidad personal, se trata de la dignidad comunitaria, la dignidad nacional, de la dignidad de género, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, ¿verdad? Yo no sé qué tendrías que decir tú, Ricardo. No, yo de la pregunta, yo lo que estaba viendo es como la relación entre memoria y resistencia, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la memoria se convierta
en resistencia, o sea, un apoyo a la resistencia. Entonces, yo el pequeño escrito que di a leer trataba sobre la resistencia de la CPR en Ixcán, tratando de tomarla como un modelo de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, yo veo ahora en Estados Unidos el movimiento que hubo de resistencia en Minnesota, fue, ¿verdad? Eh, fue, fue tremendo, ¿verdad? Entonces, hombre, algo parecido tuvo el movimiento de resistencia en la CPR, ¿verdad? Entonces, yo esto no lo digo en el escrito que les di a leer, pero reflexiono yo, ¿y cuáles son los rasgos de una resistencia que funcione, pues, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la de la CPR, los rasgos que yo veía son que actualmente la resistencia en red, ¿verdad? Luego, la idea de que resistencia no es solo no dar un paso atrás. No, la resistencia es flexible. Lo podemos también eh, aplicar a la resistencia universitaria que ha habido en la San Carlos en contra del... Bueno, es otra cosa, pues, pero... eh, entonces, ¿qué elementos nos puede arrojar una experiencia concreta para, eh, para que sean parte de una memoria colectiva, una memoria que puede pasar a ser historia ya escrita, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí la respuesta a qué tendría que hacer un ciudadano concreto para que su memoria se traslade y sea resistencia, bueno, yo le diría, mira a ver si te inspiran estas, esta, este análisis de la resistencia en la CPR, ¿verdad? ¿Cómo fue? Hay algunos me han dicho a mí, la CPR es como la Comuna de París, que todos los marxistas volvieron a esa experiencia, ¿no? Como una experiencia fuente, ¿no? Entonces, una experiencia fuente porque sirve para la memoria y para la resistencia y para encontrar una forma de organización que sea, bueno, democrática para para el provecho común, ¿verdad? Se establecen vínculos, digámoslo así, entre lo que ha ocurrido en la historia y esto también conlleva tensiones, digámoslo así, sobre todo con, digamos, las interpretaciones que se generan a partir, digamos, de los hechos. ¿Cómo se estudia eso? Sería, digamos, una cuestión interesante de ver también. Y creo que, digamos, Cindy tiene una pregunta, creo que está muy relacionada, digamos, a ver cómo nos acercamos a partir de los que estudiamos estas temáticas a, digamos, a estas problemáticas. Por favor. Sí, dentro de la antropología, la etnografía es un pilar fundamental, no solamente como una herramienta metodológica, sino como un manual antropológico. Pero la etnografía no se nos enseña cómo hacerla, se nos enseña qué es y en cierto momento cómo se puede hacer, pero generalmente bajo un contexto controlado, podríamos decirlo. Pero en el caso de estos autores, ustedes han trabajado una etnografía, quizás un poco más complejo en el caso del padre, una etnografía que está bajo un contexto de riesgo y bajo una coyuntura complicada. Entonces, realmente, ¿cómo se puede realizar una etnografía y las herramientas metodológicas en base relacionadas en un contexto tan denso, tan complejo y en donde incluso hacer este tipo de etnografía puede correr un riesgo no solo para su vida, sino para la integridad de aquellos que con los que está trabajando? Bueno, esa es
yo brevemente te voy a decir, por ejemplo, la etnografía que yo hice en la población en la guerra, ¿verdad? En la guerra en Ixcán, ¿no? Era facilísimo hacer etnografía ahí, porque la gente quería contar. Y además, porque la gente no quería ocultar su relación con la guerrilla, porque estaba con ella, estaba apoyándola, ¿no? Entonces, esos dos factores hicieron que la etnografía fuera muy fácil, ¿no? Tenía el pero, que pueden decir, está usted haciendo etnografía amparado por la guerrilla, ¿verdad? Es decir, no oí yo al ejército, que también hubiera sido interesante oír a los soldados que mataron o que defendieron tal vez a esa gente, ¿no? Es decir, lo que se hace complicado después es pasar eh, tus apuntes, que es el inicio de la historia, pues, ¿verdad? Pasarlos a lo público, ¿no? Ahí es donde viene lo complicado también, que te amenazan, ¿verdad? Sí, Bueno, tendrá también experiencias. sí, los historiadores no hacemos esencialmente etnografía, ¿verdad? Es una metodología propia de la antropología. Nosotros más bien buscamos fuentes de todo tipo, ¿verdad? Escritas, orales, visuales, fundamentalmente. Y claro, las orales la mayoría de las veces son individuales, no son colectivas en ese sentido. Además, tenemos que contrastarlas. Es decir, la objetividad absoluta en los análisis no existe. Lo que sí existe es tener la honestidad en el manejo precisamente de esas fuentes, en el manejo de lo oral, lo escrito, lo visual, y poder hacerlas, relacionarlas y confrontarlas. Porque no siempre un testimonio oral está respaldado por fuentes escritas o por fuentes visuales y viceversa. Muchas veces el testimonio oral lleva más lejos de lo que el documento o la fotografía dice, ¿verdad? Y entonces le permite a uno dar un salto cualitativo en la interpretación. Pero lo fundamental es manejarlas con el máximo de honestidad posible en ese sentido. Claro, ya creo que hablaremos de eso en más adelante. Siempre existe los olvidos, los silencios, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo fundamental en la historia. Por el otro lado, está también la cuestión de que no vivimos aislados en la historia. Entonces no solo es la historia de nuestra comunidad, que sí es importante, sino la relación de nuestra comunidad con otras comunidades y a nivel nacional y del país con otros países, ¿verdad? Porque si nos encapsulamos en reconstruir solo la historia de nuestra propia comunidad, es como quisiéramos nada más la historia de nuestra propia persona y no contara nada más. Todos estamos influidos socialmente y entonces es un aspecto muy, muy importante, no perder el punto de vista de esas influencias, de esas interacciones y muchas veces de esas confrontaciones, ¿verdad? Yo creo que eso también es muy, muy importante. Pero ahí hay una cosa que a mí me hace mucho reflexionar leyendo la noticia actualmente, ¿no? Y el grandes periódicos internacionales, ¿no? Como por ejemplo el New York Times o El País. La ausencia de inteligencia sobre el papel de la religión en la vida civil y en la vida militar, al hablar de Irán, ¿no? Irán es un régimen manejado por clérigos, dice. Es un, ¿cómo le llaman? Un cliché, ¿verdad? Es un Claro, cliché, claro. no entiende. La etnografía, la buena etnografía, relaciones internacionales, la buena etnografía debería ser desde dentro, entender desde dentro cómo es eso, ¿verdad? Y en este contexto mundial, ¿verdad? Esto son como, vivimos como déjà vus, ¿verdad? Que va, digamos,
pareciera, y que en este contexto el mismo padre ha recordado dos casos específicos, ¿verdad? Las manifestaciones en Minnesota y también, digamos, esta guerra que se está dando en este momento en Irán. Pareciera más bien que estamos en un contexto en el que hay una guerra de retóricas. Y cómo, digamos, podríamos nosotros pensar a partir de la historia, de la antropología, pero también fijándonos en la historia reciente de nuestro país, esta guerra de retóricas. Y lo digo también porque muchas veces, digamos, la historia o la reconstrucción de la historia no necesariamente conlleva digamos, a una unanimidad dentro de la sociedad para trabajar en determinados ejes y en determinadas dinámicas. ¿Qué condiciones o qué cosas podríamos decir para pensar, digamos, estas realidades? ¿Cómo podríamos, antes, digamos, todavía podríamos hablar, o preguntaría, todavía podríamos hablar de alguna manera de reconciliación o de alcanzar, digamos, ciertos acuerdos, quizás quizá en condiciones mínimas que podríamos llevar para poder, digamos, mantener ciertas condiciones dentro de nuestra sociedad? Mira, yo lo que me hace reflexionar lo que estás diciendo y agarrando la guerra civil en Guatemala, o el conflicto armado interno como se le ha llamado, que creo que es un ejemplo perfecto. Hay sectores de la sociedad guatemalteca que niegan que hubo guerra, ¿verdad? Hay sectores de la sociedad guatemalteca, sí, la guerra se hizo ahí, ¿verdad? Con ellos por ahí, eso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cuando sabemos que fue un fenómeno global de larga duración, no duró 1 de 2 años, sino fue de larga duración, con raíces económicas, sociales, culturales, históricas y religiosas anteriores, que por supuesto con testimonios diferentes que se puede llegar a interpretaciones diversas, pero no al punto de negar de que hubo conflicto social y que ese conflicto surgió por la propia historia de Guatemala, es decir, historia social. No se perdió esa historia, sino esa historia se readaptó, ¿verdad? Ya sea en el ejército, ya sea en los grupos económicos, ya sea en los estudiantes, en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es algo muy importante entenderlo. Y si llegáramos a aceptar de que hubo esa guerra y que la guerra causó este precio y que las causas originales de esa guerra fueron estas y estas y estas, creo que daríamos un gran paso a la reconciliación. El problema es que se niega también las causas y los orígenes, ¿verdad? Y muchas veces todo se ve como exportado del extranjero, como que en Guatemala no hubiera las contradicciones históricas y sociales que llevaron muchas veces a esta situación, ¿verdad? Sería, no sé, lo que a mí se me desprende con lo que estás planteando, ¿no? Sí, relacionado a lo que menciona el doctor, también pensar en que a veces entendemos la historia o no entendemos el concepto como tal de historia, ni la relación que tiene con la memoria colectiva. Entonces, pensar en qué es la memoria colectiva y cómo se construye y se reconstruye a lo largo de los años. Bueno, en primer lugar tengo que decir que también hay memoria individual. Es decir, la memoria individual ayuda a la construcción, la unión de memorias individuales ayuda a la construcción de la memoria colectiva, por supuesto, ¿no? Pero es muy importante entender eso, ¿no? Además, la cuestión es que la memoria se reconstruye constantemente. En primer lugar, es un ejercicio del presente. Recordamos en el presente, hechos pasados, pero en el presente. Y esa memoria es acumulativa, tanto en las comunidades como en las personas, ¿verdad? Y al ser acumulativa y al ser individual muchas veces, o colectiva, implica contradicciones con otras memorias, ¿verdad? Porque hay precisamente visiones diferentes. Lo que sí es muy importante es que, hablando del tema que a ti te parece, que tú planteas, es que la memoria colectiva debería de ayudar a tratar de entender qué es lo que ha pasado y hacia dónde vamos, de alguna manera. No es solo la memoria individual la que va a resolver esa contradicción, tiene que ser, pero no hay una sola memoria colectiva.
Bueno, los guatemaltecos padecemos de no tener una memoria colectiva como guatemaltecos, ¿verdad? Porque no hay nacionalismo, porque no hay lectura por esto. Y somos un país de memorias fragmentadas. Entonces, ¿cómo hacer dialogar esas memorias fragmentadas, que son colectivas, pero son fragmentadas? Yo creo que eso es un punto muy importante. Y obviamente cuando la memoria de individual pasa a lo colectivo, es mucho más fácil defender la dignidad, los derechos, esto, sin caer, a mi juicio, en la tentación de decir mi memoria colectiva es la única y las otras memorias no valen absolutamente nada, ¿verdad? Con respecto a que tenemos una memoria fragmentada en nuestro país, el rol del historiador o el papel que pues ustedes llevan es realmente arbitrar como estos silencios que existen, pero realmente ¿de dónde nace esta necesidad de saber o de decir qué se cuenta y qué no se cuenta? ¿Por qué y cuáles han sido estas formas en las que el silencio y el olvido en nuestra cultura pues han logrado imponerse y han pues impactado con gran fuerza en todo ese aspecto de nuestra memoria colectiva? Mira, en primer lugar, la memoria tiene dos situaciones. La memoria en sí es una categoría y hay que estudiar lo que es la categoría memoria, ¿verdad? Y claro, al estudiar uno la categoría memoria, uno descubre que hay olvido, que hay silencio, que hay rememoración, etcétera, etcétera. Y la memoria también es una fuente para poder desarrollar la investigación, pero son cosas, aunque tengan la misma palabra, son dos conceptos diferentes con utilizaciones diferentes, ¿verdad? Yo creo que eso sería un punto importante. Decía yo, ¿verdad? La memoria se construye en el presente. Y eso implica que no necesariamente pueda recordarse todo lo del pasado, pero además va siendo acumulativa por lo que uno oye, por lo que uno reflexiona. La rememoración es eso, ¿verdad? Volver a pensar qué fue lo que pasó, pero lo estás pensando en el presente, en alguna manera. Todos los historiadores hemos encontrado la posibilidad de darle mayor objetividad a esa memoria, en el caso de un testigo, confrontándola con lo que dicen los escritos y con lo que dicen todo el material visual, y cruzándolo para ver, ¿verdad? Porque la memoria, que digo, la historia no es objetiva en sí, completamente objetiva. Un poco la pregunta que hacía, siempre hay un sesgo para el historiador. ¿Cuál es el sesgo? Yo escojo qué documentos voy a trabajar, yo escojo qué periodo voy a trabajar, yo escojo qué territorio voy a trabajar, yo escojo qué categorías voy a utilizar. Ya ahí hay una orientación, pero si lo haces con ética, los resultados pueden ser lo más positivo. Además, lo fantástico para el caso de la historia es que es perfectible. Es decir, que conforme pasan las generaciones, es acumulativa también. Hay nuevas preguntas, nuevos conceptos, nuevos testimonios, nuevos documentos que le corrigen la plana a uno. Es decir, ¿qué entra en contradicción con eso? Que hay veces hay historias oficiales, ya sean de Estado, ya sea partidarias, y esas historias son casi inamovibles, ¿verdad? Y entonces es un problema muy grande. Por eso es que el historiador debe, en cierta manera, de pelear contra las historias oficiales en la medida de lo posible, ¿no? Para llegar a eso. Y bueno, el olvido, pues uno olvida porque el tiempo pasa. Y uno tiene silencios porque tiene miedos sociales, porque la comunidad le ha dicho, mira, eso no se toca, por la judicialización de la política que en Guatemala está a la orden del día. Decir algo te lleva a los tribunales, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por supuesto hay memorias diferentes. Lo interesante ahorita en Guatemala es que hay una lucha por las memorias, ¿verdad? Ha habido todo un desarrollo de las memorias por parte de académicos y de actores, ¿verdad? No, muchas veces de parte de la izquierda, muchas veces de la parte de la derecha, pero también hay ahora una moda de, pudiéramos llamarlo, de replantearse, ¿verdad? De hacer una contrapropuesta de interpretación histórica. Y eso se va a mantener mientras no se convierte en ideología y en etcétera, se va a convertir en cuanto lo sostiene
las fuentes para poder validarlo, ¿verdad? Pero hay mucha gente que está haciendo historia sin necesariamente apoyarla ni en documentos, ni en testimonios, ni en cuestiones visuales, porque lo que lo define es la opinión. Yo opino y es así, ¿verdad? Entonces se pierde la profesionalización de la investigación, ¿verdad? Que es a lo que deberíamos de llegar, ¿no? En el campo histórico, no sé, me imagino que en la antropología es igual, ¿verdad? El manejo de conceptos, la ética, etcétera, etcétera, ¿no? En antropología, padre, ¿qué estatus tendría el testimonio que usted ha trabajado incesantemente en su obra a partir de eso? ¿Qué podríamos decir a este respecto? Bueno, el testimonio, el testimonio, el testigo, pues, el testigo da su testimonio. ¿Y de qué da testimonio? De algo que ha estado presente a sus sentidos, ¿verdad? Entonces, un elemento del testimonio o del testigo es su cercanía, ¿verdad? Alguien que vio cómo mataban a otros estaba cerca, ¿verdad? No es lo mismo que uno que vio desde lejos, ¿verdad? O que le contaron, ¿verdad? Pero también el testimonio, el testigo, tiene que tener otra, digamos, otra condición, ¿verdad? Para ser buen testimonio o buen testigo, ¿verdad? Es que sea honrado diciendo lo que vio, ¿verdad? Que no lo cambie, ¿verdad? Aunque todos tenemos nuestro punto de vista y dos personas pueden estar viendo cómo matan a alguien y lo están viendo desde ángulos distintos, desde experiencias distintas, ¿verdad? Entonces, el que haya combinación de testigos es muy importante, ¿no? Por eso yo di a leer ese librito de la masacre de San Francisco, donde estaban combinados, son tres testigos, ¿no? Pero no solamente tres testigos, sino que diferentes entrevistadores, ¿verdad? Entonces, el resultado es mucho más potente porque no solo lo digo yo, sino que lo dice otro y lo dice otro. Por ejemplo, la lista que hicimos de víctimas, aunque es triste tratar con nombre de víctimas, pues numerar los muertos, ¿verdad? Es muy triste. Está hecho por tres, no solo personas, sino grupos humanos, ¿verdad? En distintas épocas, ¿verdad? Entonces, el testimonio se va haciendo un testimonio reforzado, ¿verdad? Tal vez no se colectiviza, digamos, cada uno tiene su punto de vista, siendo un testimonio individual, pero un testimonio combinado. Yo quisiera comentar lo último que dijo Ricardo, ¿verdad? Ricardo estuvo en el IXCAN tiempo largo, y ese tiempo largo al antropólogo le da la posibilidad de volver a preguntar, de oír, de unir, etcétera, para ir haciendo precisamente la construcción de los sucesos. Eso es muy importante para los antropólogos. Los antropólogos no pueden contentarse con entrevistar solo una vez. Hay que volver a entrevistar y volver a entrevistar, sobre todo cuando es muy conflictivo lo que uno está entrevistando, como pudo haber sido la guerra interna en Guatemala, ¿verdad? Porque de la primera, el testigo no te va a decir exactamente lo que está pasando. Esa base de volver, ¿verdad? Para ganar la confianza, porque tú hablabas de esa confianza. Yo creo que es muy importante. Y también para el historiador, ¿verdad? Muchas veces solo puedes hacer una entrevista, pero queda claro que si hubieras podido hacer 2 o 3 entrevistas a la misma persona, hubieran aparecido elementos más complejos y muchas veces contradictorios también. Yo solo quisiera también decir que cuando hice el libro sobre John Sosa,
lo que existía fundamentalmente para analizar el conflicto armado guatemalteco eran memorias o interpretaciones muy breves de esa historia y muy parciales. Y yo me di cuenta de que como historiador tenía que esforzarme para encontrar documentación, y la rastreé durante 40 años, ¿verdad? Además, esa documentación la tenía que confrontar, lo que dijo un grupo, lo que dijo el otro grupo, en la medida posible lo que dijo el gobierno, lo que dijeron los partidos, lo que dicen los servicios secretos de Estados Unidos, México y Guatemala, para ir buscando esa complejidad de interpretación, que no me bastaba nada más la memoria. Y en cuestión de la memoria, muchas veces es interesante porque uno como entrevistador, al menos yo haciendo este trabajo, me fui dando cuenta lo que no me querían decir, los silencios. La carga que hay muchas veces en el testimonio de decir o no decir, ¿verdad? Estigma. Estigma. Sí, yo manejaba el estigma también para el caso de John Sosa, que se hizo una imagen de él muy negativa, y ya estudiándolo y viendo las entrevistas y esto, pues resultó que era un personaje totalmente diferente. Y para terminar esto, me interesaba la figura de John Sosa porque viene de la comunidad china. Guatemala es más allá de la dicotomía indígena-ladina, es mucho más compleja. Y la misma dicotomía es compleja. No hay un solo ladino, no hay un solo indígena. Entonces, meterle esa complejidad a nuestros análisis, hasta a nuestras relaciones personales, era muy importante. Más difícil. ¿Ah? Entrar a la comunidad china. No. El secreto de la comunidad china. No, yo creo que uno de los secretos de la comunidad china es la memoria. Manejan enormemente la memoria colectiva y la memoria individual, ¿verdad? Quizá precisamente mencionando como este debate entre a veces la memoria, el sujeto y el actor político y la academia, ¿cuáles son las tensiones que existen entre la memoria subjetiva de los actores y la reconstrucción histórica académica? Bueno, voy a empezar por lo académico. Uno de los problemas de la academia es que son los métodos, son los conceptos, es la ética, ¿verdad? A la hora de elaborar toda una investigación y toda una proyección pedagógica, eso sería fundamental, pero no siempre es así, ¿verdad? Siempre hay una academia que tiende a ser más oficialista también, ¿verdad? Y a construir la idea oficial en ese sentido. Y bueno, con respecto al sujeto, pues siempre estamos sujetos, valga la redundancia, a lo que él quiera decir, ¿verdad? A lo que la persona, hombre o mujer, quiera decir al respecto. No hay eso. Entonces hay que escudriñar, hay que trabajar, hay que confrontar, etcétera, etcétera, ¿no? Porque uno no puede obligar a un testigo en ese sentido. Entonces, en ese proceso intervienen no solo los historiadores, sino que intervienen también los antropólogos, intervienen también los psicólogos, haciendo, dijéramos, etnografía, historiografía, psicolografía, digamos, ¿no? Es decir, la descripción es muy importante. La descripción, antes de entrar en teorías, la descripción con un marco teórico, pero no inventar, ¿verdad? Sino a ver qué dice la gente, ¿no? Y entonces así, poco a poco, ir pasando a lo que es más abstracto, lo que es más sistemático, propio de las ciencias sociales, por ejemplo, de la historia, que yo creo que la historia es ciencia, ¿verdad? No es nada más una enumeración, es ciencia, ¿verdad? Y es sociología también, ¿verdad? Y es antropología, etcétera, ¿verdad? Y formando ya un corpus histórico común que está en pleito con otros que están haciendo lo mismo. Y entonces, en ese ir y venir de dos corrientes, digamos que son dos, a veces son más, a veces son dos, por lo menos, ¿no? Entonces, también hay deformación, ¿verdad? Por el pleito. Entonces, la academia se vuelve como un partidito,
¿verdad? Por un lado, como partido, ¿verdad? Y entonces tienen miedo, por ser izquierda, tienen miedo a decir algo que parezca de derecha, ¿no? Y lo mismo al revés, ¿no? Por ser derechas, tienen miedo a decir algo que parezca de izquierdas, ¿no? Están condicionados, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la honradez profesional, ¿verdad? Pero no solamente la honradez profesional, porque uno puede ser muy honrado y puede estar cerrado en su academia, cerrado en su universidad, cerrado en su facultad, ¿verdad? Cerrado en su grupo, ¿no? Por eso es bueno también moverse de un lado a otro y ser un poco independiente, ¿o no? No ser, ¿sí? Por eso las teorías son peligrosas, porque se pueden convertir en ideologías, ¿no? Son necesarias, pero pueden convertirse en ideologías. Y entonces, cuando son ideologías, ya sacas tú ese concepto a puro tubo, como dicen los que hablaban solo de socialismo, socialismo, ¿verdad? ¿Sí? Ya resulta ya, incluso popularmente sale eso como eh, no como un concepto o una palabra que ayuda a pensar, sino más bien como una palabra por la cual tú te identificas, ¿no? Yo pertenezco a tal grupo, yo pertenezco a tal otro. No avanzamos, ni políticamente, ni científicamente. Nos estancamos, ¿no? En una lucha de poder interna, muchas veces incluso en la misma universidad, ¿verdad? Toda la razón. Con respecto a la subjetividad en las ideologías, pues, de cada uno de los actores, a mí me gustaría preguntarles qué palabras de aliento le pueden dar a los jóvenes que se sienten invisibles ante la historia y que creen que no van a cambiar ninguna coyuntura que atravesamos en nuestro país, ¿no? Cuando en realidad somos una pieza fundamental para poder lograrlo. Bueno, yo creo, aquí conversándolo antes, ¿verdad? Que tal vez lo que yo diría es que sean actores, que asuman su ciudadanía individual y colectiva, que participen en procesos, ¿verdad? Que no se aíslen, que, ¿verdad? Yo lo único que quiero es estudiar para tener mi cartón y para poder ganar dinero tranquilamente, ¿no? Y cuando están los hechos sociales, urbanos, rurales, es que tomen partido, ¿verdad? De alguna manera por los conflictos, por las situaciones, por los debates, etcétera. Eso es fundamental, ¿verdad? Y que no se piense nada más en que, bueno, yo quiero que me dejen tranquilo, no quiero problemas. Antes yo puedo defender mi generación, ¿verdad?, de juventud en los años 60, 70, era muy participativa, desde la social cristiano, desde lo comunista, desde lo socialista, desde la derecha, etcétera, pero había una actitud de participar en las situaciones, en los debates universitarios, esto, lo otro. Yo creo que se perdió eso enormemente, ¿no? Y sería con lo que ven. Tienen que ser actores. Nadie les va a regalar a los jóvenes ese espacio. Se lo tienen que ganar individual y colectivamente, ¿verdad? Yo diría para los jóvenes que salgan de su burbuja, ¿verdad? Salgan de su comunidad, ¿verdad? Salgan a donde hay problemas, ¿no? Donde se encuentra el peligro, ¿verdad? Que no se enconchen, ¿verdad? Jóvenes y muchas veces las mujeres son ejemplo para nosotros, son ejemplo. Por eso puse yo ese trabajito sobre las mujeres y el agua, ¿verdad? Las mujeres, sin las mujeres no salimos adelante, ¿no? Es decir, no, sí, sáquennos. Como decía el Papa Francisco, para citarlo a él, una cosa religiosa, pero como me están diciendo padre a mí a cada rato. Entonces, digo yo, salgan, ensúciense,
hagan lío, hagan problema, equivóquense, ¿sí? No tengan miedo, no tengan miedo. El miedo es lo peor que hay, ¿verdad? Miedo a equivocarse, miedo a que los critiquen. Sean libres, independientes, ¿no? Y sean humildes, 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 no agresivos, no pleitistas por gusto. Hagan pleito, pero donde vale la pena, ¿no? No por cualquier cosa, ¿no? No gasten pólvora en zanates, digamos. Sí, yo creo que eso, ¿no? Eso nadie las va a sacar de su anonimato. Ustedes tienen que salir de eso, pero tienen que salir poquito a poco. Ha sido entonces una discusión muy fructífera, creo yo, también en una época en la que los jóvenes también se organizan de maneras quizá a veces no tan tradicionales, sino más bien por redes sociales o se convocan quizá por la indignación que produce, digamos, ciertos hechos. También otra de las grandes diferencias que vemos quizá en los movimientos juveniles actuales es que no hay como una cabeza visible, sino que hay muchas cabezas. Y esto también ha generado, digamos, dinámicas muy interesantes, porque quiere decir que hay, digamos, como una suerte, digámoslo así, de muchos frentes. Y eso también hace más complejo, digámoslo así, que se les desarticule, ¿verdad? Y eso a mí me parece una cosa muy interesante, pero creo que ha sido esto muy enriquecedor. Quiero agradecerles de verdad por compartir, por platicar. Y bueno, seguimos entonces en este camino y pues les invitamos entonces a ver los textos también que nos convocaron, ¿verdad? Tanto de Ricardo Falla y de Arturo Taracena. Muchas gracias, Dana, muchas gracias, sí, mil gracias. Y nos seguimos viendo entonces en esta serie de Humanidades Críticas. Les deseamos una feliz jornada. Nos vemos. No se cansen, ¿no? Sí.